Muy buenas tardes, amados hermanos. Quienes habla el hermano Aristide Fuente en el ministerio El Blanco es Cristo, cumpliendo nuestra misión, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Recuerden, Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. Eso quiere decir, esperemos a Cristo imitando su carácter. Hoy quiero presentar un sermón en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 30. Y así dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es la palabra de Dios. Y el tema a desarrollar en este sermón es el propósito eterno de Dios. Y lo voy a desarrollar a través de los pasos que llevan al el propósito eterno de Dios. En un primer paso, que es el paso de inicio del propósito eterno de Dios, en el paso del desarrollo del propósito eterno de Dios, también lo vamos a ver. Y en tercer lugar, vemos entonces el paso final del propósito eterno de Dios. Eso lo vamos a estar desarrollando, así que les invito, amados hermanos, a andar y a conocer el propósito eterno de Dios, que tiene relación con esa misión que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo. Entonces, el Señor Jesús hizo visible la imagen de Dios. Dios está llamando y salvando a los pecadores para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. A lo que Dios el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que los pecadores sean llamados y salvados por Dios en Cristo, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, es el propósito eterno de Dios. Porque eso es lo que vamos a vivir nosotros por toda la eternidad, en la vida eterna. Somos salvos para ser semejantes a Cristo. Y ese propósito tiene su inicio en el momento de la salvación, descrito en el pasaje con el verbo justificó, lo que llamo el primer paso del propósito eterno de Dios. Se desarrolla el propósito eterno de Dios a lo largo de toda la vida en Cristo, aquí en la tierra, lo que llamo el segundo paso del propósito eterno de Dios, su desarrollo. Y la finalización, y finaliza con cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra y cada hijo de Dios sea perfectamente conformado a la semejanza a Cristo, el que he llamado el tercer paso del propósito eterno de Dios. Dios está obrando a través de sus hijos para hacerlos más como Cristo, lo que se expresa en una vida que imita el carácter de Cristo. Hoy quiero presentarles a través de este sermón los pasos del propósito eterno de Dios. El primer paso que es el paso de inicio del propósito eterno de Dios. El paso inicial del propósito eterno de Dios ocurre en el momento de la salvación, descrito en el pasaje con el verbo justificó, que nos habla de la justificación, que es el acto judicial de Dios en que por la voluntad
y por la voluntad humana que el humano es declarado inocente por la fe en nuestro Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Esto nos habla de que el humano es declarado inocente, esto es la absolución, es decir, dar por libre de algún cargo u obligación, esa absolución del hombre de las consecuencias de la culpa del pecado ante el tribunal de Dios. Este acto tiene que ser por la fe en el Señor Jesucristo. El humano que se arrepiente de sus pecados y ejerce fe en el Señor Jesucristo es salvo del dominio del pecado y de la ira de Dios como el destino final que espera al pecador. Salvación es la gran palabra global del Evangelio, palabra que reúne en sí todas las acciones y procesos salvadores tales como justificación, redención, gracia, santificación, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Este aspecto de la salvación es importantísimo tenerlo claro, y mucho más cuando se pretende creer que la salvación se pierde. El paso inicial del propósito eterno de Dios se da, como les dije y les reitero, en el mismo momento de la salvación, indicado por el verbo justificó, lo que muestra que en el momento de la salvación se da inicio el ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Se inicia allí eso. Es donde se describe la salvación como la restauración de la imagen en que Dios creó al hombre. Recuerden que les he hablado de la ruta de la semejanza, donde hablo de la semejanza creada en Adán, esa semejanza desfigurada después de la desobediencia de Adán, pero la semejanza restaurada en el creyente en Cristo para nosotros en esta era de la gracia de Dios, y una semejanza perfectamente conformada a la semejanza de Cristo que nos ocurrirá a nosotros la iglesia en el momento del arrebatamiento. Entonces es justamente cuando somos regenerados, somos justificados, que se inicia el ser conformados a la imagen de Cristo. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras. Entonces, en ese preciso momento donde se da inicio a la salvación, que es donde ocurre como ya les comentaba en tiempos pasados, que la conversión y la regeneración da inicio a la salvación en sí. Entonces, comienza eso en esa restauración de la imagen en la que Dios creó al hombre, pero ahora en Cristo Jesús. Es aquí donde se da inicio al proceso que desarrolla la vida en Cristo, es decir, se da inicio a la renovación de la imagen de Cristo. Antes del acto mismo de la salvación, y según el pasaje, se dan unas acciones de parte de Dios que a continuación les indicaré. Como antes conoció, también los predestinó, también llamó y también justificó. Entonces, antes conoció. Dios el Padre nos conoció de antemano en la eternidad pasada. Y no se trata de un mero conocimiento intelectual. Por lo que respecta al conocimiento, Él conocía a todos los que jamás nacerían. Pero su conocimiento anticipado abarca solo a aquellos a los que predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Y esa modelación la hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Antes conoció, también los predestinó, marcar, designar o determinar de antemano. Aquellos a quienes Dios escoge, Él los destina para su propio fin determinado, que es la semejanza a su Hijo Jesucristo. Esto por la presencia de Dios, es decir, el conocimiento de lo futuro. Ese concepto, ese atributo de Dios, esa presencia de Dios que implica el conocimiento de lo futuro. También llamó todo aquel que fue predestinado en la eternidad, a este también llamó en el tiempo. Esto significa no solo que oye el Evangelio, sino que responde también al mismo. Esto es el llamado eficaz. Existe además el llamamiento general, que es un llamamiento válido de Dios y consiste en que todos son llamados. Y
a esos también justificó. Les reitero que la justificación es el acto judicial de Dios en el que, por la voluntad, el humano es declarado inocente por esa voluntad de Dios, por la fe en Cristo y el arrepentimiento de sus pecados, y es declarado justo ante Dios. Entonces, vemos que el propósito eterno de Dios tiene sus pasos, y ese primer paso se lo acabo de decir, que es el paso inicial de ese propósito eterno de Dios. Así viene entonces el paso de desarrollo del propósito eterno de Dios. Se desarrolla a través de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Sí, se desarrolla a través de la obra de Dios Espíritu Santo. Además se desarrolla a través de la obra de Dios el Padre. Entonces, se desarrolla a través de la obra de Dios el Espíritu Santo, a través de su intercesión por los santos. Porque los santos no saben pedir como conviene, no saben pedir conforme a la voluntad de Dios, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y que esa voluntad de Dios es que cada hijo de Dios sea conformado a la imagen de su Hijo, es decir, ser como Cristo. El Espíritu Santo, de igual manera, es decir, con paciencia, ayuda a los santos en su debilidad, que consiste en que los santos gimen dentro de sí mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de su cuerpo. Además, contempla esa debilidad, el no saber pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar como conviene. Oramos egoístamente, de manera ignorante y estrecha. Pero el Espíritu Santo intercede, nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Veamos acá en tercer lugar que el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es lo que estamos viendo, que este paso se desarrolla a través de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Y aquí es importante aclarar, como he aclarado en programas anteriores, que no es solo Jehová o solo Dios, ni solo Espíritu, ni solo Cristo. Aquí está, miren, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo. A su Hijo, pero en este caso nos estamos asemejando en su humanidad, lo que Él expresó, Él reveló a Dios, el Hijo Jesucristo, y estamos asemejándonos a Él. Entonces, esa es una teología clara la que presenta Pablo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando decimos el blanco es Cristo, no estamos diciendo solo Cristo, ni solo Jesús. Estamos diciendo que estamos llamados a imitar a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De tal manera que el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios el Padre. El Espíritu Santo hace una petición o intercesión por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ustedes ven que nosotros pedimos por vehículos, por carros, por salud, porque me duele un dedo, porque me duele un pie, pero no sabemos pedir como conviene, porque nosotros tenemos que pedir conforme al propósito eterno de Dios que se está llevando a cabo en nuestras vidas, y es que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad suprema de Dios, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a esa voluntad de Dios. También se desarrolla el propósito eterno de Dios, como les dije, a través de la obra de Dios el Padre, quien obra a través de los que le aman. Entonces es cuando Jesús dice ahí en Mateo 22, 37 y 38, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios. Pero también nos habla de amar a Cristo. Dice Cristo mismo dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, amar a Dios, amar a Cristo, es obedecer sus mandamientos. Entonces, se desarrolla a través de los que aman a Dios. Entonces, Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. ¿A bien qué? A ser ricos, millonarios. No, el bien que nos producen todas las cosas, vengan malas, la pérdida de un familiar, y dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Y ayer se presentó un accidente con un pastor. Todas esas cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para que Cristo se forme en nosotros. Entonces mira eso, porque Dios obra todas las cosas para bien a los que le aman, a los que aman a Dios, para que se forme Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo, amado hermano. Dios no está perdiendo el tiempo. Dios está constantemente obrando en nosotros, transformándonos a Cristo, como dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Allí está el propósito de Dios. Y por eso ese es el ministerio blanco es Cristo, amado hermano. Ese propósito de que nosotros podamos despertar al deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Entonces, el propósito eterno de Dios tiene sus pasos. Te he mostrado entonces ese paso inicial, el paso de desarrollo, pero entonces además vamos a ver el paso final del propósito eterno de Dios. Entonces, sí, pero también antes de pasar a este tercer paso, está también que Dios Padre obra a través de los que conforme a su propósito son llamados. Es que hace que todas las cosas les ayuden a bien. Y pasamos entonces a ese paso final, el paso final del propósito eterno de Dios. Sabemos, ya les he dicho, que el propósito eterno de Dios es que todos sus hijos sean semejantes a Cristo. Y Dios está dedicando todos sus recursos para que eso ocurra. Todos sus recursos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto se da luego del inicio y desarrollo del propósito eterno de Dios para terminar en consumación de en el día del arrebatamiento de la iglesia, en el cual todos los hijos de Dios seremos semejantes a Cristo en lo moral y con cuerpos semejantes a la gloria de Cristo. El paso final del propósito eterno de Dios se describe en el pasaje con el verbo glorificó. Esto no ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro, y Dios lo pone en tiempo pasado, porque es un hecho que va a ocurrir. Y esa glorificó habla de la glorificación, indicada además como la última etapa del proceso de la salvación. En la glorificación, todo hijo de Dios es perfectamente conformado a la semejanza a Cristo. Amado hermano, esto es, despertemos a esta realidad. Es el Espíritu Santo que nos está llevando a esta realidad. Les he hablado de los pasos del propósito eterno de Dios, a saber, el inicio del propósito, el desarrollo del propósito y su finalización, para que tengamos confianza en Dios, que esta es una realidad en la vida de todos los hijos de Dios, de todos sus hijos que le amamos. Para que tengamos confianza de que Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según este propósito eterno de Dios. Y para que tengamos confianza de que Cristo regresará y la iglesia será arrebatada para recibirlo en el aire y dar fiel cumplimiento al paso final del propósito eterno de Dios, en que cada hijo de Dios sea perfectamente conformado a la imagen de Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, amado hermano. O sea, nos apartamos del mal, así como Él es puro, para imitar, para andar como Cristo. Porque dice 1 Juan 4:6, el que dice que permanece en Él
debe andar como Él andó. Amado hermano, Dios te bendiga. Este mensaje, el propósito eterno de Dios. Siempre decimos, todas las cosas nos ayudan a bien. Ten claro que nos ayudan a bien para que Cristo se forme en nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega del Ministerio El Blanco es Cristo.